Grupo, muy buenos días. Me alegra nuevamente estar con ustedes en esta tercera clase. Eh, Antes de iniciar, quiero darles un pequeño, una pequeña observación. La verdad, estoy muy orgulloso. Los felicito por todo ese esfuerzo que han hecho al enviarme los trabajos, al enviarme en todos los procesos formativos que los he puesto a hacer, ¿cierto? Y eso es muy importante para mí, ¿cierto? Recuerdo cuando estaba niño que pues yo soy criado también en la finca y soy de la finca y cuando tenía que hacer esos trabajos no tenía acceso a internet, no tenía acceso a un computador, no tenía acceso a un celular y, y como sea buscaba esa manera de llevar la tarea a mi profesor, ¿cierto? La ventaja era que pues podía caminar y podía salir por todo el espacio y obvio, pues estaba pequeño y no tenía que pensar en el trabajo o algo por el estilo, ¿cierto? Aunque cuando estuve en la universidad me tocó trabajar y estudiar, ¿cierto? También era difícil. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, es rico, es satisfactorio ver que muchos pues envían sus trabajos y a pesar de sus ocupaciones, de sus trabajos, de que estudian, de todas sus responsabilidades y también pues del tema de comunicación que no es tan fácil, los felicito y muchas gracias pues por hacer ese esfuerzo grande con el tema de los trabajos, ¿cierto? Hoy, ya en esta tercera clase, vamos a ver algo que se llama conservación de forrajes. Ya es el fuerte de este curso, ¿cierto? Esa es la idea, que hablemos ya de cómo conservar esos forrajes, cómo mejorar nuestra productividad, nuestra nutrición y alimentación en nuestro ganado, ¿cierto? Y en nuestras especies, en nuestras unidades productivas. Yo sé que aquí hay unidades productivas, hay personas que tienen sus fincas, que tienen sus ganados, hay personas que están formándose en la producción pecuaria, hay personas que quieren aprender y es indispensable e importante que aprendan estos conceptos, ¿cierto? Clase uno y clase 2 fueron pues todo el tema de conceptos pues de nutrición y alimentación, todo el tema del sistema digestivo, ¿cierto? Y pues lo hicimos así a vuelo de pájaro, algo rápido, como para que ustedes tuvieran en cuenta esos conceptos, pero ahora sí vamos a entrar a detalle al tema de la conservación de forrajes. Aquí, digamos, en esta clase tampoco vamos a ver, porque de pronto pues me comienzan a preguntar, profe, pero es que no fue muy claro lo de un E, no fue muy claro lo de un ensilaje, no fue muy claro lo de un enolaje, no. Aquí solamente vamos a dedicar es qué es la conservación de forraje y cuáles son los tipos de conservación de forraje, ya, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué? Para que nos vayamos preparando poco a poco, cosa de cuando lleguemos al ensilaje, le dediquemos varias clases trasfondo y hasta que no aprendamos a hacer un ensilaje. Yo sé y vuelvo y repito que con el tema pues de la presencialidad así en la virtualidad es difícil, pero a través de videos, a través de prácticas, a través de los trabajos vamos a aprender a hacer ese tema de ensilaje. Y igual yo siempre voy a estar ahí presente, ya con ustedes tienen un amigo más que se acabó la formación y que tengo una duda, quedaron con mi número, quedaron con mi correo y ahí nos vamos a seguir comunicando, ¿cierto? Porque es importante que ustedes queden con ese conocimiento y para eso aprendí. Lo poco que sé, pues se lo quiero demostrar a ustedes. Entonces vamos a empezar pues con esta clase que se llama conservación de forraje, ¿cierto? Listo. ¿Qué es la conservación de forraje, cierto? Es un proceso de preservación de materias primas de origen vegetal con el propósito de guardar alimento para épocas de escasez y mantener los niveles de producción de un hato. No hablamos de hato, es hato ganadero, hato porcícola, bueno, pero un hato pues es nuestra producción, más que todo pues en ganadería se maneja más el tema de hato. Eso es la conservación de alimentos. La conservación de alimentos es un proceso que nosotros hacemos mediante una conservación de alimentos de forrajes. ¿Por qué? Digamos en el tema del Valle, el Cauca, en esas zonas que son muy áridas, hay zonas que son muy áridas y hay mucha escasez de alimento. Muchas veces eh, hay personas que yo he visitado fincas donde solamente tienen grama, ¿cierto? De forraje grama y esos pobres animales son pastoreando y pastoreando ahí en esas gramas. Ahí es donde entra en detalle esto, es donde entra en detalle cómo mejorar esas praderas. O que tenemos unas praderas y que se nos secó el pasto, que se nos cayó, nos dio una enfermedad al pasto, le dio una plaga, está lloviendo mucho, está haciendo mucho calor, ¿qué hacemos? Ahí es donde entramos a la conservación de forrajes.
¿cierto? ¿Por qué no crearnos un banco multinutricional, ¿cierto? Un banco multinutricional puede sonar, ay, ¿eso qué es? Un banco de plata o qué no. El banco multinutricional es donde vamos a sembrar eh, varias especies forrajeras para suplementar nuestros forrajes, ¿cierto? Leucaena, matarratón, botón de oro, ¿cierto? Podemos crear un espaciecito de nuestra finca, sembrar, dedicémosle unos 10 metros de ancho por unos 20 metros de largo, ¿cierto? Ahí está, 200 metros cuadrados, 10 por 20, 200 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener un banco multinutricional que crezca y le vamos cortando y eso hacemos unas mezclas, hacemos ensilajes, enolajes, deshidratamos eso, lo mantenemos en la deshidratadora, en la marquesina y ay, es que mira, está lloviendo mucho y nuestro ganado tiene muchos problemas de daño de estómago, pues démosle un pasto deshidratado, démosle esto que tenemos aquí guardado deshidratado, que es que está haciendo mucho calor, el pasto no crece, ¿qué vamos a hacer? Pues venga, démosle este ensilaje, venga, démosle este producto. Eso es conservación de forrajes, eso es conservación de alimentos, para cuando tengamos épocas difíciles en nuestras fincas, tengamos con qué suplir las necesidades de nuestros animales. ¿Para qué se realiza la conservación de los forrajes? Pues para alimentar a nuestros animales, ¿cierto? Obvio que sí. Pero ¿para alimentarlos en qué? En esa época de escasez. Entonces, como dice el texto, el objetivo esencial es tener un alimento suficiente y nutritivo para el sostenimiento productivo de los sistemas ganaderos que se presentan en épocas repetidas de falta de forraje por factores climáticos desfavorables o eventos impredecibles como el ataque de plagas y enfermedades, ¿cierto? Que reducen y afectan pues constantemente la biomasa alimenticia de los alimentos. Biomasa es cantidad, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se realiza la conservación? Pues ya lo hemos dicho, ya lo hemos repetido, pues cuando hay épocas de lluvia, cuando hay épocas de calor, cuando hay ataque de plagas y nos acabaron nuestro forraje, pues que no nos cojan con los bolsillos en las manos, ¿qué vamos a hacer? No, es que recuerdo que el instructor Darling aquel día nos enseñó que hemos de conservar forraje, en enolaje, en ensilaje, hagámoslo. Entonces, para eso se conservan los forrajes, ¿cierto? Para eso se conservan. ¿Por qué conservar forrajes? Primero, hay una corrección de desbalances nutricionales. Entonces, aparte de que estamos teniendo una alternativa alimenticia cuando tengamos épocas o problemas en nuestras unidades productivas, pues tenemos una corrección de desbalances nutricionales. ¿Qué? Pues resulta que el pasto que yo le estoy dando tiene un desbalance nutricional, no está completamente con todos sus complementos nutricionales y no le está aportando 100% la nutrición a esa especie. Pues obvio, con el ensilaje que yo hice, resulta que ese ensilaje me le va a aportar más energía a esos animales. Entonces ahí, ya que estoy haciendo, estoy equilibrando ese desbalance nutricional con ese almacenamiento de forraje, ¿cierto? Espero que me entiendan. Disminuir la incidencia del timpanismo también es muy importante. Recuerden que nuestros ganados sufren mucho de timpanismo, ¿cierto? Cuando se les inflama sus estómagos y eso es pues una acumulación de gases. ¿Qué pasa? Pues con esta conservación de forrajes, como son forrajes que están fermentados, que están deshidratados, que tienen un proceso adecuado de conservación, pues lo que hacemos es reducir ese timpanismo, ¿cierto? Porque ya no se está comiendo un pasto húmedo, un pasto recién, que cuando lo ramonean posiblemente le genere un timpanismo, no. Ya es un alimento que está bien conservado, que está bien procesado, pues mecánicamente, empíricamente, ¿cierto? Cuando hablamos de procesamiento no tiene que ser pues la planta de concentrado gigantesca, no, nosotros mismos procesamos nuestro alimento, ¿cierto? Nosotros mismos procesamos nuestro alimento, reducimos el timpanismo, ¿cierto? Disponibilidad de alimentos ante situaciones adversas, falta de forraje, otros problemas, ya lo hemos repetido, ¿cierto? Objetivo principal. Aumento de carga en sistemas intensificados. Resulta que es que yo tengo unos potreros y solamente puedo meter 10 animales, pero hombre, yo quiero meter otros 5.
Pues, ¿cómo los puedo meter? Pues meta esos 5 y suplan las necesidades nutricionales con ese pasto que tengo guardado, ¿cierto? Es importantísimo. Entonces es importante, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una conservación de alimentos, puedo tener más animales con la misma capacidad de pasto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo más capacidad de alimentación, porque tengo un almacenamiento de alimento donde me pueda suplir las necesidades de esas 10 cabezas que tengo, más esas otras 5 que quiero conseguir con el mismo espacio de terreno, ¿cierto? Importantísimo eso. Alimentos varios para la preparación de dietas. Importantísimo. Por allá, mira que me encontré una elaboración de concentrados. Entonces tengo el concentrado, tengo el forraje, tengo el ensilaje, tengo el enolaje. Creemos una propia dieta nosotros y creo mi propia dieta para mis animales. Entonces, muy importante este tema de conservar los alimentos, ¿vale? ¿Cuándo se hace la conservación de forraje? Pues primero, la hacemos cuando vemos la necesidad de que hay un problema ambiental, hay un problema de plagas, entonces, uy, nos está generando ese problema, hay una escasez de alimentos. Empecemos pues a conservar. Y cuando, pues obvio, lo más lógico es hacerlo en el momento del crecimiento y desarrollo activo de los pastos, en el cual se pueden conseguir altas producciones de forrajeras de buena calidad. Ahí como lo ven en la foto, ¿cierto? Cuando el pasto está alto, obvio, no cuando se va a lignificar. Recuerde que el pasto también hay un punto donde él empieza a florecer y cuando está floreciendo es porque se está lignificando, entonces es más duro, pero también nos puede servir para conservar porque para eso le vamos a hacer el proceso. Pero sí cuando está abundante, cuando hay harta abundancia de pasto, recortémoslo. No vamos a recortar ese pasto o vamos a ir a conservar ese alimento cuando ya está seco o cuando ya está escaso. No, hay que hacerlo antes de la escasez. Hay que hacerlo, que tengo abundancia de pastos, que me está sobrando, almacenémoslo, guardémoslo. Que es que no tengo, pues acuérdense que yo les dije al principio que vamos a sembrar un banco multinutricional de alimentos, ¿cierto? ¿De qué? Del botón de oro, del matarratón, del quiebrabarrigo, etcétera, ¿cierto? Del San Joaquín, del bore, del ramio. Y aparte, pues busquemos otro pedacito de tierra a ver donde tengo una maleza y sembremos ahí un pasto de corte. Y con ese pasto de corte ya sé que lo recorto y con eso hago mis ensilajes y mi almacenamiento de alimentos. Entonces es importante hacer la conservación de forrajes en esa época. Tipos de conservación de forrajes. Entonces, en general la conservación de forrajes se puede adelantar a través de la fermentación anaeróbica, el secado natural o artificial, la deshidratación y la confección de harinas y peletizados. Entonces, como ven acá, este es un pasto lenificado. Este es un heno. Este es un heno. Esto es un heno. Y esto es un ensilaje, ¿cierto? Entonces, esos son los productos o los tipos de conservación de forrajes. Listo, entonces, cuando hablamos de tipos de conservación de forrajes, entonces, les explico. Está el heno, está el ensilaje, está el enolaje, ¿cierto? Como los más conocidos. Y está el pasto peletizado. ¿Pasto peletizado qué es? Es que cogen el pasto, lo deshidratan y los forman como en forma de concentrado, ¿cierto? Entonces, eso ya tiene un proceso industrial, donde eso ya tiene un costo más elevado y pues nosotros no vamos a conseguir una peletizadora o no vamos a gastar pues dinero comprando esto porque para eso tenemos pues nuestros forrajes, ¿cierto? Y para eso nosotros mismos podemos conservar los alimentos. Es importante eso. Entonces no es recomendable que tengamos ese concentrado peletizado, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos acá sobre fermentación anaeróbica, ¿qué quiere decir? Fermentación anaeróbica es sin aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cuando metemos esos alimentos en una bolsa negra y la sellamos sin aire, le sacamos todo el aire, o la metemos en una caneca y la comprimimos y le sacamos todo el aire. Eso lo sellamos y eso genera un proceso de, de químico que se llama fermentación anaeróbica, ¿cierto? Y ahí es donde nace
el famoso ensilaje o el famoso enolaje. Ya más adelante les explicaré qué diferencia hay entre un enolaje y un ensilaje, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir fermentación anaeróbica. Y ya cuando hablamos de secado natural o artificial o deshidratación, es el tema pues de el heno. El heno que es pues, el que conocemos las pacas, que es este, ¿cierto? Esto es heno, esto es peletizado, esto es heno, y aquí están comiendo las vacas ensilaje, ¿cierto? Entonces el heno son esas pacas donde se deshidrata el pasto, lo enfardan, pues se llama enfardar, ¿cierto? Se hacen unos cuadros y se genera el heno para alimentar los animales pues en seco. Pero pues eso tiene unas diferencias. Entonces esos son los tipos de conservación de forrajes. Lo que quería pues que en ese momento como que lo tuvieran en cuenta. Entonces, la fermentación sin aire permite la elaboración de ensilajes y enolajes, ¿cierto? La diferencia entre uno y otro es el porcentaje de humedad del forraje para promover el proceso. En el ensilado, el forraje es procesado fresco entre 68 y 73%, mientras que en el enolaje se procesa entre el 45 y 50% de humedad, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que se hace fresco, o sea, el ensilaje que hace, yo pico y dejo pasar unas horitas y ya, y ensilo. Mientras que el enolaje es pico, deshidrato hasta cierto porcentaje y ahí sí, o sea, prácticamente hago como un proceso de pre-heno, ¿cierto? Como que lo deshidrato un poco, pero no hasta que se convierta en heno, sino hasta cierto punto y ahí sí lo ensilo. Ese es el enolaje. Entonces, esas son las diferencias, ¿cierto? Es como las diferencias, pero más adelante los vamos a ver para que lo tengamos en cuenta. Entonces acá hay un cuadro muy importante. Este cuadro es demasiado importante. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los procesos, cierto? Entonces, denominación del proceso, entonces está enificación, ¿cierto? Está enificación, está enolaje y está ensilaje. Tipo de proceso de conservación, deshidratación, ¿cierto? Entonces, perdón, el heno tiene una deshidratación en físico, ¿cierto? Producto obtenido, heno, ¿cierto? Forma de presentación, en rollos, en fardos gigantes, ¿cierto? Ustedes ya lo vieron, hay unos fardos gigantes, hay unos rollos o hay unos fardos que son los cuadritos. Eso es lo que, así es la presentación del heno, de la enificación. El enolaje, entonces, deshidratación parcial, lo que yo les decía, no hasta el fin, sino una deshidratación parcial y una fermentación parcial. Entonces, hay un proceso físico, químico. Físico, ¿por qué? Porque estoy deshidratando el pasto con el sol. Químico, porque lo estoy fermentando. Acuérdese que fermentación anaeróbica sin aire. Entonces, denominación, rollo, producto semiseco, empaquetado, silo pack o silo line, ¿cierto? O sea, en unos silos gigantes o empaquetado en unos rollos de bolsa gigantesco, pero entonces ya es un alimento que se conserva y tiene otro proceso, ¿cierto? Y que tiene una humedad. Y el ensilaje, que es el que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Todos nos interesa, a todos, no. El que le interesa a todos nosotros, no. A todos nos interesan estos tipos de alimentación porque son alternativas, ¿cierto? Quizás uno de los productores en algún momento me dice, profe, mira, el ensilaje me pareció muy interesante, muy chévere y todo el tema, pero mira que a mí me parece más fácil o mejor hacer el enolaje, o para mí me parece más importante hacer nomás enificación. Válido, ¿cierto? Para eso hicimos el curso, para eso lo aprendimos y para eso aprendimos a hacer cada proceso. Entonces mira que el énfasis del curso, de este curso es ensilaje. Pero sí les voy a enseñar cómo se hace un enolaje y cómo se hace una enificación, es importante, ¿cierto? Entonces, enificación. Entonces, la enificación, ¿cierto? Entonces, es un proceso físico de conservación mediante el cual se disminuye la humedad del forraje desde un 80% hasta un 20%, con el objeto de impedir la respiración de las plantas y también la acción de microorganismos que puedan alterar o dañar forraje conservado, dando un producto final de consistencia seco denominado heno, ¿cierto? Entonces es lo que yo les digo, es coger el pasto, deshidratarlo, enfardarlo, presionarlo y que quede así como este es acá en este cuadro. Típicamente se maneja así. Ese es el proceso de enificación. Es el proceso de enificación, es un proceso donde muchas empresas lo hacen. De hecho, pues yo
trabajé en una empresa con Panaca, se llama Soria de Panaca, y es una empresa muy grande de muchas hectáreas de extensión de tierra donde generan el pasto Angleton, ¿cierto? Y con este pasto lo deshidratan, con unas máquinas lo cortan y unas mismas máquinas enfardan, ¿cierto? Entonces ya venden pues como macro, es un negocio que ellos tienen y venden a nivel nacional, pero ese es un producto muy bueno, es una alternativa muy buena para hacer una conservación de alimentos y como les digo, en cualquier momento ustedes lo podrán escoger, pero pues solamente aquí estamos viendo el concepto y el principio. Más adelante vamos a ver cada proceso, cómo lo vamos a hacer, en qué tiempos hay que hacer los cortes, cómo debe ser la calidad del pasto, qué especies forrajeras son ideales para hacer estos productos. Entonces, en este momento es como para que ustedes se vayan mentalizando y se vayan interiorizando qué es el producto, no que llegue yo y diga vamos a hacer una vinificación y si ustedes saben qué es eso y eso es un tipo de conservación de alimento, qué es no, por lo menos que sepan que es un tipo de conservación y que sepan por lo menos que es ya es como el concepto de este producto, ¿cierto? El ensilaje. El ensilaje es un proceso químico y biológico, consiste en acumular las plantas cortadas y picadas, acondicionándolas de un modo tal que facilite la fermentación para alcanzar un grado de acidez incompatible con la vida microbiana. Se logra así un producto final de consistencia húmeda denominado silaje, que puede ser conservado durante un tiempo prolongado. El ensilaje es uno de los productos que más tiempo nos va a durar en conservación. Es un producto con muchos componentes nutricionales, porque como es un proceso químico, se sabe que cuando hay procesos químicos, los procesos químicos hacen que se fermenten y se generan unas bacterias y esas bacterias conviertan ese alimento en otros alimentos. ¿Cierto? Como cuando pasa lo de la rumia. La rumia resulta que también hay unas bacterias benéficas que lo que hace es destruir ese pasto, porque como es una lignificación, recuerde que es una fibra y la fibra es difícil de descomponer, para eso existen unas bacterias que se alimentan de esa fibra y la transforman en unas ácidos grasos volátiles, ¿cierto? Hablamos pues ya de químicamente, aquí ya estamos metiendo química y de pronto se me embolatan, ¿cierto? Entonces es eso, como es un proceso químico hace que ese producto se convierta más rico nutricionalmente, en palabras coloquiales. Entonces, en términos, para que ustedes me entiendan, es eso, es el alimento que es ensilaje, tiene un proceso químico y al tener ese proceso químico, ese se convierte en un silo y ese silo es un alimento con buenas propiedades nutricionales, que en su momento lo vamos a ver por qué. Y va a ser muy importante, yo sé que les va a gustar mucho. ¿Cuáles son las ventajas del ensilaje versus enificación? Entonces, desde esta clase, ustedes ya van a mirar con qué producto me quedo. Aquí yo no les estoy dando a escoger a ustedes un producto, les estoy dando cuáles son las alternativas de conservación y cuál puede ser uno mejor que el otro, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son? Entonces, las ventajas del ensilaje versus la enificación. Entonces, menor dependencia climática durante la confección. O sea que yo el ensilaje lo puedo hacer en frío, en invierno, en calor, en escasez de agua, lo puedo hacer en cualquier momento, porque yo lo único que necesito es cortar, picar, eso sí, obvio, pues cuando hay buena abundancia de alimentos es lo más importante, ¿cierto? Pero el proceso como tal se hace en el momento, cualquier momento. Yo sino picar, ensilar, tapar, sacar todo el aire, y almacenarlo bien y que se me haga el proceso, ¿cierto? Obvio, eso es así sencillito, pero tiene otras cositas para que de pronto no me diga, es que ese ensilaje, este profesor ya está diciendo casi de fácil. Sí es fácil, pero tiene otros procesos que más adelante los vamos a ver. Aquí solamente estamos viendo como unos conceptos iniciales. Entonces, menor dependencia climática, ¿cierto? Durante la confección. Porque con el heno, pues para yo hacer heno, obvio necesito calor. Es ahí indispensable. Necesito calor para que se me pueda deshidratar. Si yo voy a hacer heno en épocas de lluvia, ya tenemos problema. Pero yo el ensilaje lo puedo hacer en épocas de lluvia. Yo el ensilaje lo puedo hacer en épocas de calor, lo puedo hacer en cualquier momento. Entonces hay una diferencia. Los forrajes de difícil enificación o baja palatabilidad pueden ser conservados mediante este sistema. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un alimento que está ya muy lignificado, ya tiene mucha fibra, está muy grueso. La verdad es que el animal se lo come como para calmar su necesidad de hambre, pero realmente no le está aportando nada nutricional. Pues aquí llega el ensilaje. Cojamos ese alimento, piquémoslo, ensilémoslo, fermentémoslo y ya vemos que esa transformación espectacular de ese alimento nutricional se ve reflejado en el ensilaje.
Ese es otro punto muy importante a tener en cuenta. Mayor tiempo de conservación que el heno. Oiga pues, el ensilaje yo lo puedo tener mucho más tiempo almacenado que el heno. El heno, a pesar de que esté deshidratado, va a llegar un momento en que se comienza a dañar. Tengamos eso en cuenta. Menor pérdida de principios nutritivos y mejor conservación de la riqueza de carotenos. Importante eso. ¿Qué quiere decir? Los carotenos son muy importantes para la alimentación animal, ¿cierto? Y mire que en el ensilaje va a haber más conservación de esos carotenos que en el heno, ¿cierto? Entonces aquí, para que tengamos en cuenta esos punticos, cuáles son las ventajas del ensilaje versus la enificación, ¿vale? Tengamos ahí en cuenta. Y bueno, ¿y qué es el enolaje? Entonces, es un método de conservación intermedio entre la enificación y el ensilaje, donde la humedad del forraje cortado es conservar desde el 40 al 50%, procediendo luego al embolsado del mismo, produciendo una fermentación más restringida y más controlada, ¿cierto? Dando un producto final de consistencia semi-húmeda. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, coger este pasto, lo voy a deshidratar, pero no lo deshidrato del todo, solamente le hago un pequeño proceso de deshidratación. Ahí sí lo cojo, lo pico y lo ensilo, le saco todo el aire y hago un proceso de fermentación como más restringido, con más control de tiempo, o sea, poquito de lo uno y poquito de lo otro, se llama enolaje. Por eso se llama enolaje, eno de eno, laje de ensilaje. Entonces, ahí ya vemos cuáles son sus desventajas y ventajas de este. Más adelante lo veremos, ¿cierto? Entonces, es otro concepto de conservación de forrajes. ¿Cuál es el proceso de conservación a elegir? ¿Cierto? Aquí les doy este cuadrito como porque se adelanten, pero vuelvo y les repito, más adelante vamos a ver a profundidad de cada proceso y ya ustedes me dirán, ve, profe, yo me voy a quedar con el ensilaje, ve, profe, yo me voy a quedar con el heno, vuelvo y les repito, vale. Entonces, características, principios de conservación, entonces, enificación, se hace una deshidratación, tiene un 20% de humedad y 3 años a galpón, ¿cierto? O sea, puedo conservarlo por 3 años en un lugar seco, sin problemas de humedad. El enolaje, deshidratación parcial y fermentación parcial, del 40 al 50% de humedad. ¿Y hasta cuánto tiempo? De 4 a 5 años lo puedo almacenar. Ahora, vamos a ver algo muy importante. El ensilaje, pues por fermentación. Porcentaje de humedad, 80% humedad, obvio es más húmedo, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo el ensilaje guardado en la bolsa, sin destapar, sin descorchar, es indefinido el tiempo de conservación. O sea, me puede durar años, muchos años, indefinido. Pero si yo lo abro, eso que me quedó abierto solamente lo tengo que utilizar en un año. Tengámoslo en cuenta, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando esté sellado, tapado, sin descorchar, indefinido, como cuando un enlatado, ¿cierto? Eso es como un enlatado es sin aire, sin nada, y el enlatado dura años y años y puede durar hasta toda la vida, ¿cierto? Obvio le ponen una fecha de vencimiento porque pues el INVIMA lo exige, pero digamos, en este tema es indefinido, pero si lo abrimos ya es un año, ¿cierto? Pero mire la diferencia. Entonces ahí es de organizarnos. Yo este año me voy a gastar 20 canecas de ensilaje, destapémoslas, listo, ahora este año. Pero yo hice 100 canecas de ensilaje, nada, 80 canecas no las vamos a destapar hasta nueva orden, hasta que nos organicemos, porque esas 80 canecas nos pueden durar 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años. Entonces miren la importancia de conservación del forraje, del alimento, ¿cierto? Entonces imagínense una escasez bien berraca de 2 años de agua, de humedad, ¿cierto? Mire que cada año, y vamos aquí a hacer una conclusión, como una reflexión, cada año el planeta está evolucionando. Miren lo que vamos en que se generó una pandemia. Yo sé que todos estamos cansados de hablar de esto, pero realmente es lo que nos persigue por esta época, ¿cierto? Y ha sido un año difícil con este tema. Entonces, mire, nos apareció una pandemia que nos cambió la vida. Nos cambió la vida de un momento a otro. Nadie sabía que este año nos iba a cambiar la vida a todo el planeta. En este momento, uno no sabe qué se puede venir con el tema de la producción animal, con el tema del cambio climático. Entonces es importante que tengamos en mente como campesinos, no nos enfrasquemos solamente con el pasto
y el concentrado, no. Hay procesos de silvopastoreo, hay procesos de conservación de alimentos. Tengamos todo eso en cuenta, porque para eso se están capacitando y para eso estamos aprendiendo, ¿cierto? Listo, entonces esa es la clase de hoy. ¿Cuáles son las conservación de forrajes? Así conservamos el forraje, así lo cuidamos, así conservamos todo, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por esta clase, espero que me hayan entendido bien, queda el grupo abierto para cualquier pregunta. Les voy a mandar un trabajito y pues espero que lo puedan hacer solo los que puedan, los que no puedan tranquilos, no hay ningún problema, pero me gustaría que lo hicieran para que diéramos otro nivel ya al curso, para salir pues ya como de la monotonía de escribir y mandar unas preguntas. No, yo les voy a mandar el instrumento de evaluación y en el instrumento de evaluación les voy a explicar qué vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a elaborar un video, ojalá los que tengan la unidad productiva y muestren en esos videos qué tipos de alimentos están utilizando y que clasifiquen qué alimentos tienen en la finca, que me digan, profesor o grupo, muy buenas tardes o muy buenos días, estamos en la finca tal, de nombre tal, aquí que tenemos maíz, tenemos pasto de tal especie, tenemos matarratón, tenemos esto y estos son los productos que podemos utilizar en un futuro para un posible enolaje, para un posible ensilaje, para una posible conservación de alimentos. Y esa es como la tarita que vamos a hacer. De igual en el instrumento de evaluación les voy a explicar bien, vale. De igual los que puedan, pero ojalá puedan recibir unos buenos videos para que así podamos estructurar bien el grupo. Dios los bendiga, un abrazo fuerte y que tengan una feliz y bendecida semana. Hasta luego.